Bueno, miren, lo que Mira, decía... Patricia, tú Ah, sabes que eso que el tema que tú trajiste hoy es extremadamente importante, sí. porque la primera entrada, para que ellos obviamente todo comuniquen, la primera entrada a una empresa, a veces es por como dicen, el conmutador, ¿cómo se llama eso? Los expertos, el PBX, el conmutador, la central El telefónica. IBR, el gracias por llamar a Contraportada Exacto. Radio, el IBR. No, dile el IBR de ayer. No, lo de ayer era un anuncio que es, nos vamos para el Merca con la nona. Ella es el final. Pero eso pasa mucho. Y ahora, con también la virtualidad, Patricia, tenemos que, usted marca a una empresa, si quiere el servicio al cliente, marque el uno, marque el 2 en español, marque el 3. Entonces, tiene que ser una voz que sea atractiva, obviamente, Lo que ¿verdad? pasa es que una cosa, claro, pero más que atractivo, hay dos cosas que tú debes tomar en cuenta, esa voz, o sea, y vamos a separar una cosa de la otra. Una cosa es el IBR, que es el Interactive Voice Response, como realmente esas son las siglas como de ese nombre. Una cosa es el Interactive Voice Response, que es el IBR, y es ese saludo de gracias por llamar a Contraportada Radio, to continue in English, bla, bla, bla. O sea, eso es una cosa que obviamente debe responder esa voz a qué tú quieres proyectar, porque si Contraportada Radio, para poner ese mismo ejemplo, es una empresa que va dirigida a gente joven o va dirigida a gente de mediana edad, si tú estás en un cambio, no sé qué, o sea, todos esos detalles deben ser parte de lo que tú tomes en cuenta a la hora de tú elegir la voz que va a representar tu marca. Al momento de también tú utilizar porque ¿qué es lo que hace el IBR o qué es lo que representa el IBR? El IBR es esa respuesta automática con la intención de facilitarle la vida a los usuarios y bajar los costos operativos de las empresas. Porque tú, en vez de tener una persona como antes, que fuera el responsable de transferir a todo el mundo, además de que tienes el otro tema de que se te acumulaban muchas llamadas, o sea, Ujú. digo, quizás nunca llegamos a los niveles de cómo estamos ahora, como de la rapidez, pero antes una central telefónica, uno ve las películas y todo, cómo se ponían y cómo se llenaban, y eso tiene que ver precisamente porque era una persona que era la responsable de transferir. Entonces, el IBR responde también a esa necesidad que las empresas tenían de agilizar sus procesos. Ahora bien, esa voz tiene varias características, la voz del IBR. Primero, debe ser una voz estable. O sea, tú no puedes tener al principio un gracias por llamar y entonces como en la extensión 25. Y ahora, o sea, tú tienes que tener unos niveles similares todo el tiempo para que tenga una uniformidad. Lo segundo que debe tener un IBR bien hecho es que el audio, o sea, lo que está pasando, no solo la voz, sino lo que rodea la voz, el sonido, Exacto. tenga calidad. ¿Por qué? Porque el IBR tiene una calidad por debajo de los audios normales. Cuando uno convierte esos audios no suenan igual que cuando tú oyes la radio, o sea, se oyen un poco más así, como más guardados, porque hay una conversión distinta para que la central telefónica lo haga. Y tercero, regularmente, ya hablando propiamente de la persona que te graba eso, lo que debe pasar con esta persona es que tú le instruyas claramente qué tú esperas del ánimo que debe reflejar para que ese ánimo sea lo que se perciba, porque hay algunas empresas que son muy formales, pero por ejemplo, y voy a dar la cuña, uno de los ciberes que a mí más me gustaba, no digo, lo digo en pasado porque hace mucho tiempo que yo no llamo, era el de Yocomo, porque Yocomo era muy, muy curioso, o sea, era muy, muy divertido. Era como así, como la marca de Yocomo era sushi Japonesa. aplatanado, no, sushi Ajá. aplatanado. La forma era, yo no recuerdo, pero era como qué lo que o algo así, era muy Ajá. divertido. ¿Pero por qué? Exacto. Porque iba dirigido a un público que conectaba con eso. Entonces, esos son los detalles. Ahora, lo otro, que es el servicio al cliente telefónico, que ya, y del IBR podríamos traer también e irnos en una con eso, o si quieren yo puedo seguir hablando del IBR y la semana que viene hablar del servicio al cliente como tal, que son estas personas que uno llama a las empresas. Y cuando uno llama, y entonces uno, gracias, o sea, la persona, gracias, le habla Patricia Luciano, ¿en qué podemos servirle? Entonces tú escuchas a esta persona, este año, H. Exacto.
este ánimo, sí. perdóname, para terminar, para terminar, o sea, este ánimo está esa respiración de, o sea, todos esos detalles que te hacen sentir a ti bienvenido o maltratado en una empresa, pueden ser la diferencia entre una compra, un cliente que continúe o no. Dígame, Stervin. Pachi, oye, no sé si a ustedes le pasa que tú llamas a una telefónica o cualquier cosa o al banco y cuando te dicen buenos días, te hablas, tú no entiendes el nombre. Por ejemplo, a mí me pasa que nunca Mira, entiendo el nombre de la claro, persona. a mí no, yo casi no lo entiendo y casi siempre, y yo lo pido. Yo lo pido y lo anoto porque Lo después se anoto te cae. porque me pasó una No, vez porque con se te un cae la préstamo que pagué, que tuve que pagar hasta penalidad porque la persona me dio una información mal. Y Bueno, me y dijeron, ¿quién fue que te dio la información? Y no tenía el nombre. no, a mí me pasó la semana pasada que yo fui a un banco, que yo llamé a un banco para un tema de para algo, faltó una parte de la información y yo perdí mi tarde, o sea que a todos nos pasa. Pero lo que te quiero señalar es... No, pero a veces, y continuando con eso que decía Kelvin, Patricia, perdóname, tú te ganas un boche, porque tú te sientes mal. Tú le dices, cuando la persona te habla tan rápido que tú dices, excúsame, y ella te dice, ajá, dígame, como pesado, como dígame, o sea, y tú dices, yo misma me he cohibido, y eso está pasando mucho con los bancos, y de hecho, con muchas instituciones financieras que están trabajando de manera remota con sus operadores, que a Lo que veces tal pasa vez los mismos operadores se sienten cohibidos porque tienen a es que, sus niños cerca y demás. es que son Eso puede muchos ser. detalles, es que son muchos detalles, empezando porque en servicio al cliente se sacrifica mucho la calidad por rapidez, o sea, necesitan que la persona responda a la mayor cantidad de llamadas posibles en el menor tiempo posible. Entonces, cuando tú, o sea, en muchos casos, no digo que sea en todos, pero en muchas empresas, y yo lo sé porque cuando yo Es trabajaba... un call center, no es un call center, Exacto, Pachi. cuando yo trabajaba hace muchos años, yo empecé, mi primer trabajo en mi vida fue en un call center. Y entonces, ¿qué pasa? Que en los call centers tú tienes un queue que tú tienes que bajarlo y mientras ese queue tú tienes 100 llamadas o 100 clientes en espera, hay una tensión de hay que bajarlo. ¿Por qué? Porque eso significa que entonces tú estás perdiendo llamadas, o sea, eso afecta a las La estadísticas y productividad. la productividad. Entonces, ellos tienen que ser ágiles. Así que aquí entra un conflicto que me imagino que debe tenerlo toda empresa muy grande, que es cómo tú ofreces una verdadera experiencia de cliente versus una verdadera o sea, una productividad y una efectividad con respecto a las soluciones que tú ofreces. Y ahí es donde tú te preguntas qué es mejor, si tratar muy bien al cliente aunque pierda 45,000 llamadas, o que yo atienda todas las llamadas, pero que lo haga de una forma tan acelerada que la gente no se sienta tan bien tratada. Y es como un equilibrio que no es tan fácil de manejar. Pero aún así, a los dueños de empresas y a las personas que trabajan en servicio al cliente, vamos a aclarar un poquito algunas cosas que se deben tomar en cuenta. Lo primero es que y prometo de verdad que vamos a hablar del IBR la semana que viene. O sea, Stervin, recuérdame que ese sea el tema para que lo desarrollemos a profundidad. Mira, lo primero es que cuando tú llamas a una empresa y tú dices, y la persona te habla, tú como cliente, generalmente tú llamas a una empresa, yo no sé las estadísticas, pero me imagino que tiene que ser más de un 60% que es por un problema. O sea, casi tú nunca llamas para solicitar, tú llamas menos para solicitar información que lo que tú llamas para resolver un problema. ¿Por qué? Porque regularmente las informaciones tú las buscas en redes, o sea, tú tratas de ser más ágil. En cambio, ya cuando tú llamas por teléfono, tú llamas porque tienes un problema. Así que regularmente uno llama medio agitado, me refiero al cliente. Entonces, si la persona que coge el teléfono de aquel lado te habla demasiado rápido o te habla en un tono que tú lo sientes, que tú te sientes uno más de la manada, tu reacción suele ser de más malestar y de mayor resistencia y de mayor, o sea, y de un comportamiento menos amable con ese dependiente o con esa persona. Mira, me puso de que la patimenta. Atiende lo que nos... Mira, Patricia, tenemos una pregunta, un comentario de un radio escucha, dice Francisco Guzmán, dice, y a veces tú llamas y comienzan a hacerte preguntas, ¿cómo se siente usted hoy? ¿Está bien? Bendiciones. Sí, sí. Entonces, Cuando uno quiere resolver el problema. O al revés, por ejemplo, nos pasa, y para cerrar ese paréntesis ahí, que uno está en algo, entonces te llaman ellos para ofrecerte una tarjeta. Entonces quieren ser tan amables, tan
tan amables, tan melcochosos, que entonces, porque es como Eso es que lo que uno, dice Francisco. porque uno, hay que recordar que uno es el cliente, entonces uno siente que uno se lo merece todo. O sea, el otro, para uno, el otro no es relevante, relevante soy yo porque yo soy la cliente. Yo soy la cliente que quiero que me traten bien cuando yo llamo por teléfono y soy la cliente que quiero que me hablen rápido cuando me llaman a mí. O sea, y esa es una posición un poco incómoda y hay que reconocerlo para las personas que trabajan servicio al cliente. Aún así, vamos con estos detalles que quisiera como primero destacar. Mira, la actitud de una persona que trabaja servicio al cliente siempre va a ser definitiva e impactante a la hora de tú generar una buena experiencia de cliente para esa persona que está llamando a esa empresa. ¿Por qué? Okay. Porque tú puedes tener a una persona muy molesta. De hecho, el otro día a mí me pasó con mi aseguradora de vehículos, que como que el proceso fue completamente distinto y no tan agradable para mí. Y la persona que me atendió honestamente no me hizo sentir bien. Sin embargo, yo pedí una supervisora para explicarle la situación y la supervisora no solo me llamó, se aseguró de que me llegara mi asunto al otro día, me llamó para darme seguimiento. Entonces ya, yo estoy feliz, contenta y ando por ahí libre como el viento y feliz. Y todo lo que ella hizo fue darle seguimiento a eso que yo quería, y no era lo que yo quería, era lo que correspondía, pero no me trató como una más, sino como que no, espérate, es verdad, nosotros solo somos los que hemos debido de mandarte esto, vamos a resolverlo. Y esa persona ya, para mí hizo que esa mala experiencia que yo venía acumulando y que me venía haciendo sentir mal, se fuera, porque ella se tomó pero ella no solo lo hizo con llamarme, sino la forma en la que habló conmigo, sí, entendemos, no sé qué. Entonces, ¿qué hace una persona en servicio al cliente? Que sea efectiva, que se pone como en contexto y trabaja, como yo escuché decir a un experto, desde la empatía y no desde la simpatía. ¿Por qué? Porque cuando uno es simpático, cuando uno quiere decir, no, pero, o sea, cuando yo te digo a ti, por ejemplo, ay, Nere, pero eso no es nada, porque total, a fulano de tal le pasó tal cosa, tú lo que haces es que te sientes molesto. En cambio, cuando tú me dices a mí algo como, mira, yo realmente te comprendo, yo sé que es molesta la situación, pero vamos a ver cómo podemos ayudarte, vamos a ofrecerte tal o cual solución, tú me apaciguas. Entonces la actitud en el momento en el que estás ofreciendo esa información es vital. Esa es la primera cosa. Entonces también está que te estén, o sea, las respiraciones, señores, miren, yo no sé si a ustedes les pasa que han llamado a alguna empresa donde la persona como que le respira así. Sí, señora, pero tal cosa, tal cosa. O sea, tú te das cuenta de que esa persona está canalizando su malestar y quiere hacértelo sentir. Entonces, ¿eso qué hace? Que tú como cliente te molestas más, fácilmente tú cancelas un servicio, o fácilmente tú tienes, o fácilmente la empresa tiene a alguien más que intervenir por algo tan simple que porque te estén respirando fuerte al oído. Porque lo que tú sientes, ese mensaje, lo que te está dando es exasperación de parte de la persona de customer service, de servicio al cliente. Otra cosa es cuando te dicen, bueno, señor, imagínese, nosotros no podemos hacer nada. O sea, ese desenganche, esa desconexión donde, mire, ese es su problema, nosotros por aquí no podemos hacer nada. Cuando no hay esa intención, entonces todo eso se refleja en el tono. Porque no es lo mismo decirte, de verdad, Lara, entendemos su situación y entendemos que usted se siente mal, pero definitivamente por esta vía, aunque queramos, no podemos ayudarle. Ahora, lo que sí podemos hacer es notificar adecuadamente al departamento y cuando usted esté allá, si usted quiere, usted me llama, mire esto, o escríbame un mensajito Patricia, para pero allá. definitivamente a las áreas de servicio al cliente tienen que darle entrenamiento de paciencia, de tolerancia, resolución de conflictos, porque es imposible mantener esos tonos que tú dices si no hay una previa. No, por supuesto, o sea, al final yo estoy hablando de un escenario perfecto, pero estoy Claro, hablando de un escenario perfecto partiendo de qué? De que, como decía Nereida ahorita, la gran mayoría de las empresas ahora mismo está funcionando con mucha gente que está incluso trabajando desde la casa, lo cual afecta mucho más la la calidad del calidad. servicio que se está recibiendo. Entonces, cuando tú recibes un servicio, que tú escuchas a una persona que está allí para atenderte, o sea, porque aquí al final no se trata de que el cliente siempre tiene la razón, pero sí se trata de que el cliente tú tienes que tratar de tratar bien, valga la redundancia, a tu cliente lo más posible. Entonces, si tú como cliente sientes que esa persona te está respirando
o te está hablando con ese desapego, que para mí lo más difícil y lo más retador en el marco de una gestión de servicio al cliente es cuando por teléfono, es cuando esta persona te habla en este tono perdóname la vida, que es, bueno señora, realmente no podemos hacer nada. Y entonces tú sientes como, wow, o sea, si tú no me puedes ayudar, ¿quién me puede ayudar? ¿A quién recurro? Porque se supone, y sobre todo, y hago mayor énfasis en los bancos, porque tú sabes que los... Ajá. Atiende esta pregunta para ti, perdón la interrupción. María Patricia nos escribe que solicitó trabajo, ella dice, en un call center, y la verdad es que hasta el tono de voz es parte de los requisitos. No cogen personas con la voz, como dice Patricia. Voz ñata, voz no la seleccionan. Y eso se trabaja, que conste. O sea, una persona que te habla así nasal, eso es una mala colocación en la mayoría de los casos por dónde te estás colocando el aire y cómo estás haciendo cómo tú hablas en sentido general. Pero, ojo, habrá gente yo no sé ahora, porque yo no sé los criterios que se estarán usando, mira qué buen dato, yo no lo sabía, pero eso del tono natural es solo parte. Pero a veces una persona que te habla nasal puede ser más efectiva a la hora de calmar a alguien por su actitud y por la forma en la que habla, que alguien que tenga una voz muy clara, pero que entonces se desespere al hablar, o que su forma, o que sus tonos al momento de hacer un énfasis quizás sea muy fuerte. Entonces, por eso es que es importante, y los call centers deberían, más allá del entrenamiento de servicio al cliente, también hacer que los servicios al cliente, que las personas que trabajan en estas áreas, pues tengan un entrenamiento también de locución, aunque parezca descabellado. Eso es lo que ¿Por qué? Porque tú necesitas entender incluso cómo tú debes manejar la voz, cómo cuidarla también, porque si tú te pasas, qué sé yo no sé cuáles son los estándares ahora, pero antes no sé, o sea, uno podía pasarse en servicio al cliente 4 horas, un break y luego 4 horas más y 8 horas hablando. Eso es una locura. O sea, de verdad, eso es, incluso en las estaciones de radio no se recomienda que un locutor hable más de 5 horas en una estación y ni siquiera son consecutivas. ¿Por qué? Porque tú te agotas y te agotas físicamente. Entonces, a las personas en servicio al cliente deberían darle un entrenamiento no para que suenen como locutores, sino para que sepan adecuadamente empatizar con los tonos adecuados y con el manejo adecuado. Y ahí también entra un poquito el lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque aunque tú estás por teléfono, la sonrisa se siente, el malestar se siente, la incomodidad se siente. Si estás mal sentado, se siente. O sea, una persona que te habla sentada así, sí señora, o sea, naturalmente tu tono cambia porque tú inmediatamente te metes en la comodidad y la voz se acomoda. Entonces, por más que yo quiera aquí sonar con ánimo, yo comienzo naturalmente a bajar las revoluciones y empiezo a sentirme en ese ameme, como les decimos. Entonces, por eso es necesario explicarle todo eso a una persona que debe tener una postura correcta, que debe mantener una actitud correcta, que debe tener una concentración de tal o cual tipo. ¿Por qué? Porque solo de esa manera tú puedes mostrarle a ese cliente que te está llamando por teléfono que tú estás 100% prestándole atención y que ese cliente es lo más importante. Y tú sabes que, Patricia, estoy recordando ahora cuando tú hablabas de la postura física, también está en ese trabajo en casa tu vestimenta, porque no es lo mismo tú levantarte de una cama en pijama y comenzar a tú levantarte, darte un baño, ponerte aunque sea una ropa de casa que no te estén mirando, o sea, tu actitud incluso corporal y tu ánimo son diferentes. Eso ya tiene que ver mucho con lo que las decisiones que tú tomas como ser humano para tú sentirte mejor. Pero definitivamente siempre tú vas a ser más productivo y efectivo si tú te tomas en serio el hecho de estar en tu casa. Y te lo digo yo, que al principio de la cuarentena, aquí en mi casa los bandos eran 50-50 porque mi esposo Edgar se levantaba, se bañaba, se cambiaba, se sentaba a trabajar en el comedor de la casa, él siguió viviendo su patrón de estoy trabajando,
Y en mi caso, no, o sea, yo fácilmente, o sea, yo me ponía a trabajar desde temprano, pero ya tú sabes, o sea, en la cama, o sea, yo me quedaba en la cama sentada con la computadora y desde ahí hacía muchas cosas. De hecho, entonces ya después como que, ok, a media mañana era que tú me veías como poniéndome ya en, bueno, déjame ya ponerme para mí. Y no necesariamente yo de hecho era mucho menos productiva, porque definitivamente, como dice Nereida, uno como decimos en Dominicana, se atortoja, o sea, se demonga, uno se va como acomodando, tú sientes, si te quedas en pijama, tú sientes sueño, o sea, es como, hay un efecto psicológico, pero verdaderamente, si tú te quedas, ay, me voy a quedar con pijama el día entero, y ahorita me baño, y ahorita me qué sé yo cuánto, y desayunas ahí, te comes el pancito en la cama mientras vas trabajando, te da sueño, te sientes menos ágil. No Entonces, fluye la idea, no se no fluye fluye igual. igual. En conclusión, mis recomendaciones para las empresas que tienen servicio al cliente es que le den algún tipo de entrenamiento que vaya más allá del servicio al cliente a las personas que trabajan para ellos. Y nosotros como usuarios, digamos que también siempre vamos a volver y llamamos con mayor alegría a esos sitios donde sentimos que somos mejor tratados, no solo por lo que nos dicen, sino por el cómo nos lo dicen. La próxima semana vamos a desglosar un poquito más el IBR y las tendencias y todos estos temas. O sea que vamos a esperar que Erickson Duvergé traiga mucho contenido para mí, digo, para todos hoy. Vamos a ver qué trae.